Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si Él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de Él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándole, le decía: ¿ni siquiera tú temes a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio este no ha hecho nada malo. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos este año litúrgico y lo hacemos siempre con la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Un Rey un poco atípico. Sí que es el Rey, y lo es no en el sentido de los reyes modernos, sino en un cierto sentido como los reyes clásicos. Él es el legislador, el que da la ley de Dios, la ley de Cristo. Él es el juez. Y Él es el que debe gobernarnos, pero con una diferencia con los reyes normales. Él nos gobernará si le dejamos. No quiere ser un rey que nos aplaste desde arriba, sino ser Él el que sea elegido por nosotros. Y aquí viene la enorme diferencia entre Cristo y todo lo demás. No solo por el hecho de que Cristo es Dios que se ha hecho hombre y lo es todo y quiere serlo todo en todos, sino porque nos da esa libertad que es única, que es la libertad que da Dios, y es esa libertad que puede hacer que los hombres se pongan del todo contra Él y que lo hagan además hasta en nombre de Dios. Aquello que decía el mismo Evangelio cuando decía: y os matarán pensando que hacen un favor a Dios. Y muchas veces vemos persecuciones que son así. La persecución contra los cristianos por lo malo que es Dios y lo malo que son los cristianos, porque han traicionado a Dios. Eso se decía, precisamente para matar a los curas y a los cristianos. Claro, es que se lo merecen, han traicionado a Dios. Y la gente se lo cree. Hombre, todos hemos traicionado a Dios de alguna forma, porque el pecado, por venial que sea, ya es una traición a Dios. Pero que lo digan los que lo decían, precisamente los más anti-Dios de todo, ya tiene su guasa. Pero Cristo quiere ser el Rey. Ahora bien, un Rey diferente. Y lo hemos ido viendo todas estas últimas semanas, Jesús que se acercaba hacia Jerusalén y los discípulos convencidos de que se iba a instaurar el reino de Dios, y Jesús les volvía a decir: voy, me pondrán en manos de los pecadores, me juzgarán, me condenarán, me crucificarán y al tercer día resucitaré. Y no entendían nada de lo que decía, pero llevaba meses advirtiéndolo. Y nos enteran, convencidos de que sería un reino terrestre. Y es lo que Jesús dirá a Pilatos, cuando Pilato le pregunta: ¿eres rey? Tú lo dices, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Aquí el que reina no es Cristo, aquí el que reina es el maligno. Y hemos de ser, cada cristiano, hacer que en cada uno de nosotros el que reine sea Cristo. Precisamente Cristo ha venido a traernos el reino de Dios.
Fue muy curioso cuando Juan Pablo II instauró los misterios del rosario, los de luz, y uno era precisamente del reino, la predicación del reino de Dios. Y decías, pero misterio del rosario, sí, Jesús ha venido a traer el reino suyo, a ser rey, pero no aplastando a los demás, sino con la conversión de cada uno de nosotros para que Él pueda reinar en el corazón de cada uno y a partir de aquí pues llegar a que Cristo pueda reinar en el mundo. Ahora bien, depende de cada uno de nosotros, de nuestra respuesta a la gracia. Y fijaros cómo reina en el Evangelio de hoy, en la cruz. Este es el rey de los judíos, ahí puesto en la cruz y la gente burlándose de él. Este es el rey de los judíos. Si eres el rey, si eres el Mesías, si eres, baja de la cruz. No eres tú el importante. Y se burlaban de él. Hemos visto como rey en la pasión le daban bofetadas, lo vestían de púrpura y se burlaban de él. Este se cree alguien. No se cree alguien, es que él es todo. Y sin embargo se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hace con una intención única y que nos cuesta mucho entender. Se nos da hasta la muerte. No lo matan porque es incapaz de él de autosalvarse, como creen muchos, sino es él el que decide dar la vida por todos nosotros. No hay amor más grande del que da la vida, carga con nuestros pecados y muere por nuestros pecados. ¿Y cuál es el fruto de cargar con nuestros pecados? La misericordia al que se arrepiente. Y lo vemos muy fácilmente en este Evangelio de hoy. Justo al final se burlan de él e incluso los que están a su lado, uno de ellos. Y el otro lo increpa diciéndole, ni siquiera tú temes a Dios estando en la misma condena. Nosotros lo estamos justamente. El hombre es condenado justamente por sus pecados, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos, pero este no ha hecho nada malo. Y viene esta súplica que traspasa los siglos y llega hasta nosotros. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. El reino empieza aquí, pero el reino de todo es el cielo, donde esperamos llegar todos. Esperamos, pero dependerá de nuestra conversión. Este hombre se convierte en el último momento, reconoce a Cristo y lo reconoce de una forma brutal. En la cruz lo reconoce como rey, el único, el ladrón. Un ladrón crucificado que reconoce en la cruz a Jesús como rey. Y Jesús, viendo la fe de este hombre, se lo dice claro, en verdad te digo. Cuando dice en verdad te digo, en el original es amén, amén. O sea, así es. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es el primero que se salva. Bueno, el primero no lo sé, pero en el primer día de la salvación, de la cruz, el ladrón entra la misericordia de Dios. Y todo eso lo vemos también gráficamente en la parroquia. Si os fijáis aquí en la izquierda, tenemos la figura de Cristo Rey grande. Y después sabéis que está todo el credo pintado y aquí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y en ese juicio el juez es el Rey, Cristo. Y debajo del Cristo Rey, ¿qué encontramos? Dos imágenes. La imagen de Jesús lavando los pies a los apóstoles, que es el sentido de la caridad del que se da del todo y sí en la cruz, pero también como un esclavo lavando los pies. Y a la derecha de esta imagen, también debajo de Cristo Rey, otra imagen, al primer párroco de la parroquia, Mosén Jaume Oliveras, confesando.
el sacramento de la misericordia y del perdón. Y justo debajo de estas imágenes el primer confesionario de la parroquia, que era antiguamente el confesionario del párroco, que confesaba siempre allí debajo de esa imagen. Desde la pandemia, justo antes de la pandemia, sabéis que tenemos el confesionario a la entrada de la iglesia para que sea más fácil confesarse siempre allí. Sacramento de perdón, Cristo Rey, Cristo que viene a salvarnos, a perdonarnos, a llevarnos al paraíso, a la vida eterna, a darnos cuenta de que aquí las cosas son muy importantes, lo son, pero nuestra respuesta ante las cosas de aquí son las que nos abren las puertas a la vida eterna. Por eso es tan importante vivir en gracia, vivir bien delante de Dios, convertir en esta conversión continua hacia Él, para que en el momento de nuestra muerte, en el encuentro definitivo con Cristo, Él nos acoja como hermanos suyos, como hijos de Dios, como gente que habremos seguido sus enseñanzas y habremos muerto en esa gracia que es su presencia. De ahí la palabra de Dios, Cristo que nos habla por su palabra, de ahí la Eucaristía, Él que quiere estar en nosotros y con nosotros, y el sacramento de la penitencia que nos perdona los pecados para poder vivir siempre en gracia de Dios.